Alberto Espinosa, ¿a ti no te ha pasado nunca que tienes un problema en la mente, te vas a la cama y al día siguiente no sabes cómo, pero lo has resuelto? Sí, alguna vez me ha pasado, sí. ¿Por qué te ha pasado últimamente o qué? A mí sí últimamente me ha pasado algún problema del trabajo. Lo que pasa es que hay un problema que tengo y por mucho que me acuesto, no se me resuelve. ¿Y cuál es? Y es que todavía no está aquí el gran Izuzquiz. ¿Cuánto le echo de menos, por favor? Ya queda poco. Un día menos, los tacho del calendario. Fran, vuelve con nosotros, por favor. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, el podcast de Ciencia Frontera. Buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, en este caso acompañados de un grandísimo experto, los límites del sueño. Y vamos a seguir hablando, como la semana pasada, quizá de otro punto de vista distinto, de la importancia que ha tenido en la historia los sueños, y en este caso vamos a hablar de incubación de sueños. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Pues fenomenal. Como tú bien decías, una semana placentera, dándole vueltas a todas las cosas que nos contó Enrique Ramos, que algún esguince mental también me ha creado, y sobre todo seguir indagando sobre este apasionante tema, en este caso, sobre eso de la incubatio, que antes a micrófono cerrado decíamos que sonaba más a plato italiano que a otra cosa. A ver qué nos explican. Alberto Espinosa es quien hace que el sonido suene como es soñado. Casi un trabalenguas. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien durante la semana? Sí, yo últimamente duermo a pierna suelta. Sin sueños lúcidos ni nada, yo con sueños normales, creo, no sé. Tampoco no me acuerdo. Te hacen falta, eres un soñador avezado. Despierto, soy un señor despierto. Y esta semana contamos otra vez con el grandísimo experto en toda esa temática y prolífico escritor, Enrique Ramos, que es ingeniero de telecomunicaciones, desarrolla parte de su labor profesional en el Instituto Monroe. Y bueno, pues como comentábamos, es un autor muy prolífico que, aparte de Los sueños lúcidos, el libro que recomendamos la semana pasada en Editorial Almuzara, tiene también uno adicional, que es la incubación de sueños, y eso lo hace el invitado perfecto para que sigamos hablando de cómo la incubación de sueños, que haya gente que no sabe exactamente qué es, cómo ha modificado la estructura mundial y qué tecnologías, hablaremos posteriormente, también se están tratando para esa incubación de sueños. Enrique, ¿cómo estás? Hola, pues bien, muy contento. No sé si sabéis que cuando un sueño se repite mucho se puede convertir en una pesadilla. Y es la segunda vez que estoy aquí, en poco tiempo. Puede ser una pesadilla. Créeme que puede ser una pesadilla, porque la ignorancia del equipo de Mindfacts es contagiosa. O sea, que puede ser que vayas a un nivel inferior y se te limite la capacidad artística y de escritura. Bueno, pero lo que no es inferior es nuestras ganas de mejorar el mundo, y lo que están haciendo los integrantes de este podcast y los oyentes del mismo, junto con los anunciantes, es colaborar con la Fundación Pupa Clown, que son payasos de hospital y están llevando ese sueño a los niños que están hospitalizados de salir lo antes posible. O sea que si te surge por el auricular un anuncio, pon una sonrisa y piensa que estás colaborando a que un niño salga antes del hospital. Y si la semana pasada hablábamos de sueños lúcidos y Enrique nos explicó perfectamente en qué consisten y vimos tecnología que se está proponiendo para alcanzarlos, en esta semana vamos a hablar de incubación onírica, que es algo distinto, pero que obviamente tiene relación, y que, tal y como hicimos la semana pasada, vamos a proceder a definirlo. Enrique, ¿qué es la incubación onírica? ¿Qué es la incubación de sueños? La incubación de sueños es una técnica para poner valor a los sueños lúcidos, a los sueños ordinarios. Es una técnica para provocar una noche que tú decidas, un sueño normal que contenga una información que te ayude a solucionar un problema. Esa sería un poco la definición, ¿no? En el pasado, estos problemas incluían muy habitualmente la solución de una enfermedad, ¿no? La recuperación de una enfermedad. Eso sería la definición, que es lo de consulta con la almohada que decían los abuelos. Consulta con la almohada. Como yo le decía a Espi, a mí me ha pasado últimamente de tener algunos problemillas laborales, más que problemas, retos laborales, cómo resolverlo.
y un buen sueño me ha dado la llave para poder llegar a la solución concreta. O sea que sé perfectamente de lo que estamos hablando. Jesús, ¿tú has resuelto últimamente algún problema mediante el sueño o no? Bueno, yo creo que sí, porque conozco la importancia que tienen los sueños. Sé que cuando uno sueña, y sobre todo sueña de manera reiterada en algo, es un mensaje que se te está mandando desde ese, vamos a llamarle, mundo onírico, y que evidentemente tienen que ver, cuando son repetitivos, por algún tipo de preocupación o algo que en ese momento te está pasando y que posiblemente los sueños sean un mensaje. Lo que pasa es que esto es lo que sabemos ahora y pues, gracias, ¿no?, a todos los grandes investigadores que han profundizado sobre nuestras ondas cerebrales y sobre todo la importancia que tienen los sueños. Pero es que antiguamente ya se sabía también que dormir en determinados lugares, sobre todo si eran sagrados como templos o como cuevas, pues se podía inducir un sueño curativo o sencillamente recibir un oráculo precisamente para resolver algún tipo de problema. O sea, que eso sabiéndolo y sabiendo que eso funciona, y Enrique lo sabe muy bien, pues está claro que en mi caso sí que en el sueño, a través del sueño, he recibido la respuesta pues a algún tipo de problema o de, bueno, pues de asunto que me estaba en ese momento pues generando casi pesadillas, y yo he hecho caso a los sueños, porque el sueño al fin y al cabo es una señal. O sea, dentro de esas señales que te pone la vida, los sueños es una de ellas. Son como a veces cartas cerradas que tienes que conocer las claves, tienes que conocer su simbología. De ahí que, por ejemplo, Freud estuviera tan interesado, ¿no?, en la interpretación de sueños. Y sabiéndolo y siendo conscientes de que esos sueños, me refiero a lo repetitivo, ¿no?, los que te intentan dar un mensaje y que está directamente relacionado con algún momento preciso de tu vida, tanto a nivel físico como a nivel psicológico o a nivel incluso espiritual, pues está claro que hay que hacer caso a ese tipo de sueños. Otra cosa es saber interpretarlo, pero para eso luego existen grandes expertos y Enrique, sin ningún tipo de duda, lo es. Y su libro, desde luego, te da muchísimas clases y muchísimas técnicas para apreciar y valorar esos mensajes que nos llegan a través de los sueños. Qué bien, pues abusando de la presencia de Enrique por segunda semana consecutiva aquí y comentando su libro La incubación de sueños, como digo, publicado por Almuzara, y aprovechando que Jesús y Enrique son buenos amigos, os propongo que a dúo, como mejor os venga, nos deis ejemplos históricos de estas incubaciones de sueños para ponernos en antecedentes. Contadnos cuáles son vuestros favoritos. Jesús, te cedo el testigo primero, luego cuento yo otro. Bueno, yo he estado en lugares donde se practicaba la incubatio. Vamos a comentar cosas del pasado, pero es que también en el presente, cuando se habla del pasado, normalmente nos tenemos que ir a templos romanos o templos griegos, como es el Asclepión, y ahora un poco comentamos, ¿no?, y también Enrique para que nos lo amplíe, pero había una técnica muy concreta, muy determinada, que se utilizaba y que al parecer funcionaba, ¿no? Ya he dicho antes que había que ir a lugares sagrados. Yo he estado, por ejemplo, dentro de esos santuarios griegos, posiblemente a lo mejor los tres más importantes eran el de Epidauro, el de Pérgamo y el de Kos, pero yo he estado, por ejemplo, en el de Epidauro. Allí se iba a un templo muy concreto dedicado a Asclepio. Asclepio, sabéis que es el dios griego de la medicina, que es Esculapio dentro de la mitología romana. Bueno, pues cuando se iba allí, cuando el peregrino o la persona que necesitaba ser ayudada, o bien para eso, para obtener un vaticinio, sencillamente para curar una enfermedad, cumplía un tipo de requisito, ¿no?, que yo lo resumo. Primero se peregrinaba a este lugar santo, ¿vale? Luego se ofrecía un sacrificio al dios, Asclepio, normalmente era un gallo. Se realizaba un complejo ritual en el que tenía que haber pues una serie de baños, de masajes, de unciones, y todo eso servía para preparar a ese descanso nocturno, a esa llegada de la noche donde el paciente tenía que ir a dormir a un lugar muy concreto, que era el Abaton, una zona del templo habilitada para ello, y, por supuesto, muy cerca del dios, porque, en fin, todas las influencias energéticas de la propia estatua del dios, pues también dicen que servía para influir energéticamente y anímicamente al paciente que estaba allí. Luego descansaba con esa confianza, ¿no?, de que el dios lo iba a visitar por la noche, en la oscuridad, y que les iba a poner en ese estado. Ten en cuenta que todo esto había un ritual previo, ¿no?, con lo cual ya estás creando un estado expandido de conciencia para que se produzca esa revelación onírica. ¿Y qué ocurre? Al día siguiente, tú lo que habías soñado, se lo tienes que contar a alguien. ¿A quién se lo cuentas? Al iatromante, es decir, era a esta especie de médico
oracular que te interpretaba el sueño que tú habías tenido esa noche, inducido por las distintas prácticas rituales que acabo de comentar. Entonces, además de esa incubatio, los asclepiades, como así se les llamaba, ¿no?, a estos peregrinos, a estos pacientes, tenían que realizar luego otro tipo de actividades, muchas veces actividades médicas propiamente dichas, es decir, que a veces había una dieta especial, aguas medicinales, el gimnasio. Muy interesante esto que voy a decir: asistencia obligada al teatro, porque el teatro tenía unas funciones terapéuticas importantes, y participación en determinadas ceremonias religiosas. Así que, en principio, el paciente que era atendido y sanado con estas circunstancias, evidentemente luego ofrecía un donativo, un exvoto, consistente normalmente en reproducir, pues eso, en arcilla, los órganos tratados, los famosos exvotos que aparecen y que vemos en muchas iglesias cristianas. Bueno, lo he resumido. Bueno, y entre medias, por supuesto, las famosas culebras de Esculapio, ¿no?, que son unas culebras carentes de veneno y que estaban ligadas a los cultos de Dios y que pululaban por allí, lo cual también tenía mucha importancia para ese incubatio, para esa producción del sueño, donde te iba a dar el mensaje para curarte. El símbolo real es porque había serpientes. Claro. No lo sabía. La famosa vara de Esculapio, sí. que es el símbolo que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Sí. Esa es la vara de Esculapio, y esa es la serpiente, porque la serpiente sagrada, tal como estaba considerada, y de hecho hay una especie de serpiente que se llama así, la serpiente de Esculapio o de Asclepio, que no tiene veneno, pero que se utilizaba para este tipo de rituales. Y en algunas culturas y sociedades sabéis que la serpiente está considerada también sagrada, ¿no? O sea, la serpiente siempre asociada no como algo demoníaco, sino precisamente como detentador de sabiduría, como también como una especie de serpiente que con solo su presencia hace que ese tipo de energía onírica se produzca o se incentive, ¿no?, o se active muchísimo más. Luego, bueno, ya sabéis que incluso la vara de Esculapio a veces se ha confundido, ¿no?, con el caduceo o con el báculo de Hermes o de Mercurio, que es el símbolo del comercio. No tiene nada que ver, son dos serpientes que están en un báculo, no tiene nada que ver con eso. O tampoco con la copa de Higia. La copa de Higia era una de las hijas de Asclepio, igual que era Panacea. También sabéis que es una serpiente, pero en una copa. Y ese es el símbolo de la farmacia. Vale, lo digo un poco porque la simbología es muy importante y nos reconduce directamente al origen mitológico de este tipo de prácticas de sanación. Así que, Enrique, no sé si me he saltado alguno de los procesos, pero eso sería básicamente lo que significaría ir a un asclepión para tener ese sueño onírico y, por supuesto, a través del incubatio, sanar o que te den la solución a tus problemas gracias a esos yatromantes. Sí, correcto, lo has definido perfectamente. Aunque hay una historia muy, muy larga anterior del chamanismo, ¿no?, de la incubación, pero el momento central es la época grecorromana. Y esto que has contado de la serpiente, que mucha gente no lo sabe, es que Asclepio teóricamente era un semidios, era un hijo de Apolo y de una mortal, y Asclepio acabó siendo educado por Quirón, que era el centauro Quirón, que era el mejor médico que había, y le enseñó todas las prácticas, y él se dedicó a ir voluntariamente, de manera filantrópica, a curar a personas por todos los pueblos, ¿no? Entonces Asclepio se iba de pueblo en pueblo curando gratuitamente a la gente. Y un día vio que una serpiente curaba a otra serpiente muerta la resucitaba, dándole una planta que la otra serpiente, pues al tocar la planta, resucitaba, ¿no? Entonces aprendió no solamente el don de la curación, sino también de la resucitación, y eso fue el final, porque Hades, el dios del infierno, le dijo: esto no puede ser, me está quitando el negocio, y entonces Zeus mandó un rayo al hermano de Hades, el padre de los dioses, y mandó un rayo y mató a Asclepio, ¿no? De ahí viene la asociación con la serpiente. Y en los templos había no una serpiente. Tú estabas durmiendo en el Abatón y estabas lleno de serpientes que iban toda la noche pasando por tu cuerpo. Incluso había gente que decía que notaba como le lamían la cara, las orejas, y después eso producía un sueño que les producía una recuperación. También había perros que eran también sagrados para Asclepio. Perros en el templo que también dormían con los enfermos, les lamían las heridas, una serie de circunstancias, ¿no? O sea que sí que es el centro de la incubación en la historia, ¿no? Yo, si queréis, cuento a futuro, que yo creo que os gusta más el futuro que el pasado, ¿no? Una vez que la influencia de Asclepio fue brutal. Fue tanto que fue uno de los rivales de Jesucristo, de Jesús, cuando empezó el cristianismo, porque el Asclepio se llamaba el Dios Salvador, el Dios bueno, porque ayudaba a los humanos a curarse de enfermedades, ¿no? Y había templos de Asclepio en todo el Mediterráneo. Pensaban en Grecia, pero es que había
en toda la costa mediterránea, incluida España. En Valencia, por ejemplo, donde está ahora la catedral, eso era el templo de Asclepio. O en Cádiz o en Ampurias, había, sobre todo en la costa, que es donde llegaban los peregrinos en barcos y tal, había muchos templos, ¿no? Y era la influencia tan, que cuando llegó el cristianismo se volvieron locos porque no sabían cómo luchar contra una tradición tan sumamente arraigada que existía en todo el orbe mediterráneo. Y tuvieron que hacer lo que hicieron con otra serie de dioses, ¿no? Pues sustituir esos templos por iglesias en honor de ciertos santos a los que la Iglesia sí permitió que la gente utilizara para incubar sueños. Y durante los primeros siglos del cristianismo, podemos hablar de que sí, los primeros 1000 años, la gente siguió yendo a determinados templos, iglesias, que funcionaban exactamente igual que un templo de Asclepio. Había misas especiales donde los peregrinos llegaban, dormían dentro de la iglesia, depende de si pagabas más o menos, dormías en el coro, dormías en el suelo, dormías más cerca del altar de las reliquias de los santos y a esperar que te curases de una enfermedad, ¿no? Y no todos los santos valían. La iglesia pues decidió unos cuantos, sobre todo, por ejemplo, Cosme y Damián fueron los más famosos, que eran dos santos martirizados, que eran médicos, ¿no? En la época, en el Imperio Romano, fueron martirizados por negarse a adorar al emperador y a los dioses romanos. Y casi todos los lugares de adoración de Cosme y Damián eran lugares de incubación de sueños. También Ciro y Juan, San Miguel, San Julián. Había una serie de santos, ¿no? Pero es que esto se ha continuado hasta casi la actualidad. En España y en Italia, hasta hace 20, 30, 40, 50 años, todavía la gente, y muchos oyentes seguramente recordarán esto que voy a contar, la gente iba de romería a la romería de un santo, de una virgen, y la costumbre era quedarse a dormir dentro del templo o en las inmediaciones del templo toda la noche para pedir un favor, habitualmente la curación de una enfermedad, un milagro, ¿no? O sea que es una práctica que la Iglesia, aunque sustituyó, ha quedado hasta hace muy poquito tiempo. Totalmente, es verdad. Por eso ya sabéis que muchas veces lo que hizo el cristianismo, en lugar de erradicar determinadas costumbres paganas, que no servían para nada, porque al final seguían teniendo ese tipo de cultos, era hacer un sincretismo, ¿no? Fue asociando determinados cultos, pero luego, en lugar de Asclepio, evidentemente, pues era un determinado santo o una determinada virgen, que también, ¿no? Por ejemplo, la Cueva Negra de Fortuna, en Murcia, un estudio etnográfico ha recogido hace poco una tradición en que las mujeres iban allí a dar a luz, precisamente. Y era una práctica vinculada a estos santuarios de la antigüedad, pensando que si dabas a luz en ese santuario, por supuesto el parto era mucho más factible y que el niño no iba a tener ningún tipo de problema y por supuesto tampoco la madre. O sea que eso sí que se ha dado y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo cuando estuve en Malta hace unos años, uno de los lugares importantes, un lugar mágico por excelencia en Malta, es ir al hipogeo de Halsaflieni, que está en la localidad de Paola. Bueno, pues allí se encontró, aquello fue una especie de necrópolis, han encontrado hasta más de 7.000 restos de personas que fueron enterradas allí, 7.000, ¿eh? Y estamos hablando de una antigüedad del 3.000 a.C. aproximadamente, o sea, 5.000 años que tiene ese hipogeo. Más antiguo que las pirámides de Egipto, probablemente. Más antiguo que las pirámides y de hecho muchos monumentos megalíticos que se han encontrado tanto de Malta como la de Gozo son anteriores a las pirámides, es decir, estamos hablando de que estamos un poco hablando del origen del megalitismo en esa zona del Mediterráneo y por supuesto muchísimo anterior a Stonehenge en Inglaterra. Bueno, pues una de las cosas que se encontraron allí cuando se empezó a investigar a partir de 1902, que es cuando se encuentra este hipogeo, es una figurilla de arcilla de unos 12 centímetros que se llama la Dama Durmiente. Y siempre se especuló, hombre, la Dama Durmiente, que era un esboto, ¿por qué justo encontrando allí esa Dama Durmiente tiene que ver con ritos de fertilidad? Y mi interpretación, y esa es la pregunta que te hago, Enrique, es que yo creo que también aquello era un lugar oracular, de hecho una de las salas se llama así, la sala de los oráculos, y que posiblemente también sirviera de Asclepión, si llamase Asclepión, evidentemente, porque Asclepio no era el dios dominante en ese archipiélago maltés, pero que se haya encontrado esa Dama Durmiente, que me parece además una joya a nivel artístico, ¿no? Como una figura tan pequeña, tiene todos los relieves del vestido, la cara, los rasgos, y pues posiblemente, desde mi punto de vista, sí que sería un lugar para provocar esta incubatio y que esta mujer, que podía ser a lo mejor una especie de iatromante, que a lo mejor era la que interpretaba los sueños, o no, o una paciente que al ser curada, pues dejó como esboto esa figurilla femenina allí.
Yo creo que este tipo de lugares sagrados y además profundos, fíjate que estamos hablando un poco del subterráneo porque está dividido en 3 niveles, en 3 capas, esta estaría en la capa más inferior de este hipogeo, pues no me extrañaría que también fuera un asclepión, como se llamaran en aquella época. No sé un poco tú qué opinas, Enrique. Yo también lo he pensado muchas veces, yo estoy convencido que sí, porque si tenemos pruebas documentadas, de arqueólogos, de documentos, de que en casi todas las épocas de la humanidad, por lo menos en las civilizaciones de que tenemos escritura, ¿no? Sumeria, Egipto, el mundo celta, en todas las civilizaciones se ha practicado la incubación con diferentes nombres. Pues evidentemente, incluso anteriormente, ¿no? En la época más chamánica o en la época neolítico o incluso antes, ¿no? Sabemos que se practicaba la incubación. Entonces, ¿por qué no en un sitio tan sagrado como el que estás comentando, ¿no? Probablemente o bien era un ex voto o quizás, claro, igual que en la época grecorromana era en honor a Asclepio, que era el que se aprecia en los sueños, en aquella época toda Europa por lo menos era matriarcal y la religión base era de la diosa madre. Quizás era la diosa que enviaba los sueños, ¿no? A la gente que estaba enferma en esos lugares. Y has dicho una cosa muy interesante, que es lugar sagrado. No creamos que los templos de incubación, por ejemplo, en Grecia, los Asclepión, eran lugares que estaban puestos ahí y se dejaban caer en cualquier sitio. No. Se construían en lugares de lo que llamamos alta energía, ¿no? Espiritual, ¿no? Casi siempre, el 99%, cerca, por ejemplo, de fuentes de agua, o bien fuentes, o bien ríos sagrados, ¿no? Es decir, o fallas, incluso lugares de fallas geológicas, donde hay clarísimamente cambios en el electromagnetismo, ¿no? de atmosférico. Eran lugares especiales, ¿no? Porque no solamente dependían de que la persona tuviera un sueño, sino tenían que promoverlo, ¿no? Entonces ese tipo de ambientes, tanto el ritual como la propia tierra donde estaba, promovían estos estados. Sí, de hecho en Grecia los mejores momentos tuvo hasta 300 lugares sagrados donde la gente iba allí a practicar esta técnica de la incubatio, y en Roma también se han encontrado alrededor de 400 templos donde se practicaba este rito en la cuenca mediterránea. Y en Japón, Sergio, un país que tanto conoces y tanto quieres, que sepas que hubo también 3 santuarios donde se hacía la incubación. Estamos hablando de un santuario que estaba cerca del lago Biwa, no sé cómo se pronunciará. Lago Iwa. El que lo conoces tú muy bien. Otro al sur de Nara y otro, como no, en Kioto, ¿no? En esa ciudad sagrada. O sea, que yo no sé si has estado en alguno de esos 3 lugares en tus viajes, pero si no, apúntalo. Para mí es una intersección tremenda, mi amor por Japón y dormir en un templo. Es que mejor no se puede. Yo he dormido en uno, pero no en busca de la incubación, sino en busca de los rituales budistas. Pero es que me parece tan apasionante que esta creencia también se expandió, por lo que yo creo, más allá del arco mediterráneo, porque llegó a Egipto también, ¿no? En la forma de los serapeos, ¿no? Como Asclepio muta en Serapis, como ese nuevo Asclepio que Ptolomeo I pues llevaba para sus súbditos, para un poco unificar esa creencia, ¿no? Y cómo el Asclepeion pues acaba siendo el Serapeum, habiendo un ejemplo claro en Alejandría donde no era un solo centro de oración, sino que era un hospital puro y duro. Sí. Absolutamente. Entonces, es casi universal en la historia antigua y, como bien ha dicho Enrique, voy a volver a insistir, y esto es un llamamiento a la Cámara de Comercio de Epidauro para que nos patrocinen de algún modo, porque voy a volver a recomendar el Abaton de Epidauro, bueno, todo el complejo que hay allí, que es absolutamente espectacular, y ha dado en el clavo Enrique. Hay una magia, hay una mística, hay una energía espectacular, y curiosamente enlaza también con lo que decía Jesús, que estaba muy vinculado al teatro. El teatro de Epidauro es, yo creo, que el mejor conservado que he visto nunca y tiene unas dimensiones colosales. Jesús, ¿por qué crees tú que había esta vinculación teatro-sueños? Hombre, porque el teatro no solo eran obras para que la gente se divirtiera, que solo tuviera una finalidad lúdica, para nada. Si te das cuenta, todas las obras
pues bueno, todas o casi todas, vamos a poner, ¿no? De Esquilo, de Aristófanes, en fin, tenían siempre un propósito de inculcar, por una parte, ciertos mensajes mitológicos que tenían que ver no solo con el pasado de Grecia, sino también con la intervención de los dioses en la vida cotidiana de los seres humanos, de ahí que siempre aparezcan también incluso el uso de las máscaras, el uso de la personalidad, una cosa es lo que tú eres y otra es lo que tú escondes, es decir, que en el fondo muchas de las obras teatrales, y eso también se está reproduciendo, por ejemplo, en Mérida, ¿no? En los veranos de Mérida, cuando se hacen estas obras teatrales, en el fondo era una especie de liturgia, es decir, los personajes tienen un papel fundamental, son oraculares, y eso, dentro del contexto de lo que estamos hablando de la incubatio, es decir, del peregrino que había ido allí, luego tenía que ir al teatro. Por cierto, el teatro de Epidauro se ha demostrado, yo cuando estuve allí ya se sabía, estoy hablando de hace unos 20 años que estuve en Epidauro, la acústica que tiene ese teatro se sabe que es por la forma que tienen los escalones de ese teatro. Entonces están distribuidos y tienen unas dimensiones determinadas que reverbera, ¿no? La voz del actor o del cantante para que se escuche igual en la primera fila que en la última. O sea, es algo curioso esa tecnología acústica que conocían los antiguos griegos y que en Epidauro también se notaba. Eran unos genios de la acústica, eran unos genios. Totalmente. Ya digo, ahí se ha demostrado, y si no, pues hay cantidad de investigaciones en este sentido que no se sabía, se pensaba, dice, oye, ¿por qué se escucha con esa facilidad? Bueno, pues sencillamente por la distribución de esos escalones, ¿no? Que tienen esas gradas que era una maravilla. De hecho, hacíamos pruebas allí. Cuando yo estuve, evidentemente yo me ponía en la última grada, mi mujer o algún amigo mío se colocaba, en fin, en lo que era la parte del teatro, ¿no? Donde se tenía que recitar un texto, y es verdad que se escuchaba con una claridad meridiana, ¿no? Con independencia del viento que hubiera en aquel momento. Bueno, pues evidentemente todo esto, el teatro, desde ese punto de vista, el teatro servía también como catarsis para que el que iba allí, en función de la obra que estaba representando, obtuvieras ese mensaje, porque ya sabéis que en aquella época nada era casual, todo se entendía que eran mensajes de los dioses, y que esa obra de teatro, después de haber pasado la incubatio en algún templo, en este caso de Epidauro, pues también te estaba dando una serie de claves que eran posteriores o que eran complementarias a la experiencia onírica que habías tenido la noche anterior. Bueno, pues la verdad que hemos dado un gran repaso a la antigüedad, a estos asclepiones, donde se podía incubar el sueño, y nos toca venirnos para el presente, para ver qué posibilidades tenemos de incubar de aquí en adelante. O sea que vamos a hacer el cambio de tercio y seguimos con Enrique, Jesús y con Alberto. Y como dijo Calderón, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. ¡Ole! Bueno, pues llegamos al siglo XXI, y aquí ya la incubación pasa de la anécdota literaria al laboratorio, y hay distintas tecnologías y distintos dispositivos que han intentado llegar a este proceso de incubación por medios digitales y mecánicos. Y yo lo que quiero es que juguemos a un juego, aprovechando que está aquí Enrique. Yo voy a proponer y voy a enunciar los diferentes intentos que se han tenido de incubación onírica y qué distintos dispositivos se han ido creando. Y Enrique me va a dar una de estas tres opciones, que va a ser comprar, dudar o tirar. ¿Vale? Vale. Me tienes que decir a las propuestas que yo te haga. Me gusta. ¿Cómo lo ves? Si lo compramos directamente, dudamos un poco de ello, o directamente lo tiramos a la basura, ¿vale? La primera propuesta que tenemos es un dispositivo que se llama Dormio. Y Dormio lo que intenta es hacer incubación hipnagógica con audio, ¿vale? Lo que se intenta es aprovechar la sugestionabilidad natural en nagogia para introducir un contenido específico en los microsueños antes del sueño, ¿vale? Algo simple, es audio, no hay una estimulación cerebral activa, no tiene riesgo médico, o sea, en principio no es muy intrusivo. Y el hardware que se utiliza es una pulsera con 3 sensores, como puede ser pues, cualquier reloj, como un Apple Watch o cualquier dispositivo de este estilo, y lo que mide es frecuencia cardíaca, flexión muscular de los dedos y actividad electrodérmica, ¿vale? Y el protocolo es el siguiente. El usuario se acuesta, él decide que quiere incubar, pues ir a Marte, que no me echen del trabajo, cualquier problema que tenga específico entre manos,
y cuando el sistema detecta la hipnagogia, la app reproduce la palabra clave. De 30 a 60 segundos después, el sistema le despierta para que él reporte verbalmente lo que ha visto. Y ese ciclo se repite durante varias veces durante el sueño. Ventaja que tiene este dispositivo es que es open source. Es decir, te lo puedes hacer tú mismo en casa. Hay instrucciones y los componentes son muy baratos, como $100. O sea que es algo construible por uno mismo, en casa, no intrusivo. ¿Cómo lo ves, Enrique? Tendría que analizarlo con más calma, pero entre que lo dudo y que lo compro. O sea, tiene sentido. Por $100, Tiene por sentido. $100 tampoco, O sea, ¿no? tiene No, sentido. no tiramos la casa por la ventana. No, tiene sentido. Es que es básicamente la incubación que hacían los antiguos, pero un poco más inteligente. O sea, que tiene sentido. Lo que como no lo he probado, no te puedo decir que lo compraría, pero... No, está bien, sí, pero para probarlo sí lo me compraría. gusta el acercamiento, que es, bueno, por $100 Sí. nadie se va a arruinar. Y además es Tiene inocuo. sentido. Inocuo. Tiene sentido, te entretienes también haciéndolo por ti mismo, Claro. o sea que bueno, aprobamos el Dormio. El Dormio de momento Bien. aprobado. Vamos con este otro, este es más gracioso. Los llamados Olfactory Wearables, que están desarrollados por el MIT Media Lab. Ojo, poca broma, el MIT, ¿vale? ¿Qué son? Son collares y pulseras de olor. MIT del Massachusetts. Sí, el Massachusetts Institute. Correcto, o sea que no son unos cualquiera. Son collares y pulseras de olor controlados por Bluetooth. Los ha desarrollado Judith Amores y Patty Maes, con cartuchos intercambiables, autonomía nocturna y sincronización con la fase de sueño detectada por medio de un reloj o un anillo. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues liberan diferentes sustancias olfativas en la fase de sueño y se supone que con una aplicación que está también en tu teléfono, pues hay diferentes sonidos sutiles reproducidos durante la fase REM y esos cartuchos que liberan sustancias olfativas permiten que incubes ese sueño. ¿Cómo lo ves? A mí me suena rarísimo. Tendría que explorarlo más otra vez, pero es muy interesante. Ya hay muchos estudios y aplicaciones del uso de los aromas para los sueños. De hecho, para la resolución de pesadillas hay una terapia que se llama terapia de ensayo con imágenes y aromas que se utiliza en hospitales, utilizan psicólogos con pacientes, porque tiene mucho sentido. El ser humano ancla muy fácilmente recuerdos a los aromas, y todos nos pasa, ¿no? Vas un día, hueles el olor de alguien y dices, hostia, te viene una imagen o una escena del pasado, ¿no? Es muy fácil asociar imágenes y escenas con el olor. Entonces sí que me parece que puede ser útil, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, asocias mentalmente en vigilia un recuerdo a un aroma, lo estás oliendo y estás pensando, imaginando un paisaje, lo haces varias veces al día y luego ese aroma lo desprenden en la fase REM, es lo que hace más o menos la terapia de ensayo con imágenes, vas a empezar a soñar con ese paisaje que has marcado en vigilia, que has asociado con ese olor. Con lo cual, lo compro. Mira, damos por hecho que Enrique es un experto, pero lo acaba de demostrar porque se me ha olvidado a mí se me ha pasado a comentar, que la aplicación primera es precisamente este tipo de dispositivos olfativos, aplicación al insomnio con pesadillas crónicas. Claro, es que se utiliza para esto. O sea, sin decirlo yo, Enrique lo ha traído bien traído, o sea que ahí demuestra su expertise. O sea que yo, sin embargo, tendría mis dudas. Claro, yo la parte olfativa, a mí todo lo que me llega es a alguna esencia que alguna vez he puesto en la almohada, que ciertamente puede ayudar a la relajación. Pero es que no es realmente que la sustancia te vaya a producir la incubación, sino que tú asocias, anclas una idea o un paisaje o un escenario a ese aroma. Y luego, metido en la fase del sueño, te despierta ese mismo recuerdo, ¿sabes? No es que te vaya a influir el aroma y te vaya a provocar. O sea, por ejemplo, lo que se ha utilizado mucho es el aroma de rosas, pero no porque tenga un poder especial, sino porque es agradable, pero valdría igualmente con aroma fétido de alcantarilla, ¿vale? Si tú anclas es un recuerdo a ese aroma, funciona exactamente igual. Bueno, pues ya sabemos que la capacidad olfativa, que muchas veces se deja de lado, ¿no? Porque es uno de los sentidos que menos yo creo que se utilizan en el ámbito científico, pues vemos que puede tener también su utilidad. Venga, seguimos adelante. La familia... El teletienda de Sergio es esto, tío. Sí. Hay bastantes, hay bastantes. Por de pronto ya hemos comprado 2 cosas. Hemos comprado 2, sí. Estamos gastones, la verdad. Vamos a ver las rotas. Estamos gastones. Venga, la familia Nova Dreamer. Son máscaras de inducción
para lucidez. Ya te digo que no, ¿Vale? es la de antes. Es lo que te he dicho antes. No, no es exactamente la de antes, es otra distinta. Esta lleva un electrocardiograma para detectar movimientos rápidos oculares. Pero eso la semana pasada os hablé de eso. Yo creo que es... Bueno, sigue, perdona, sigue. Sí. Bueno, la semana pasada hablábamos de otros dispositivos, pero bueno, este es una máscara que, como digo, detecta movimientos oculares rápidos, tiene unos LEDs internos que disparan patrones de luz parpadeante y que tiene un coste de $300. ¿Cómo lo ves? Esto es lo que la semana pasada os comenté. Stefan Leiberg ya lo inventó en los 80. Ahora Michael Raduga ha hecho otra nueva versión y dicen que funciona muy mal. Pero además a mí me parece peligroso y alguna persona también lo opina así, porque provocar pulsos lumínicos sobre los ojos durante el sueño puede despertar focos de epilepsia o de todo tipo de enfermedades mentales, enfermedades o patologías mentales que luego no podemos echar para atrás, ¿no? A mí me parece peligroso. 100% no lo compro. Esto es de una cosa que se llama The Lucidity Institute. Sí, puede ser, suena, Sergio. sí. Debe ser primo hermano. Yo no lo compraría porque es que ni siquiera funciona la web. O sea, no carga. O sea, os digo que... Vale, imagen, prensa muy bien. A ver, de momento se venden papelera. mal porque eso de que te disparen fotones LEDs a los ojos mientras estás durmiendo, agradable Todo lo que no sea es. disparar suena mal. Claro, eso no. Agradable no es. O sea, que aquí coincidimos todos en tirar, pasar de largo Nos absolutamente. hemos ahorrado $300. Pasamos de largo directamente en el supermercado de los dispositivos del sueño. Y venga, vamos con el último, que a mí me parece uno también de los más curiosos. Y es la inducción a la incubación por medio de la modulación farmacológica. A través de la galantamina, que es un alcaloide derivado de la flor de campanilla de invierno y que fue aprobado en un inicio para el Alzheimer leve y que parece ser que en dosis de 4 y 8 miligramos induce al sueño lúcido con hasta el 42% de las noches en sujetos que aplican el protocolo correctamente. Enrique, Sí. ¿cómo lo ves? Es muy popular entre algunos soñadores lúcidos. Es de las cosas, de las sustancias químicas que existen, porque hay gente que dice, no, yo uso la Artemisa, tal. No vale para nada. De las únicas cosas que sí funcionan es la galantamina, pero es verdad que es un medicamento para el Alzheimer y hay que utilizarlo con mucha precaución. Yo no lo he usado en mi vida, ni pienso hacerlo, pero sí que es verdad que sí funciona porque hace que tengas más posibilidad de tener sueños lúcidos y sobre todo hace que, si los tienes, que sean más estables y más largos. Esto es cierto. Pero vas a la farmacia y compras galantamina abiertamente sin receta. No, eso sí que no. Vale, En los mercados, aquí en España no. Tienes que hacerlo en el mercado negro o en páginas web estas de la dark web o lo que sea, o en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos sí que debe ser de venta libre, pero en España es un medicamento. Claro. Y, a ver, pues lo de siempre. Yo no lo compraría porque a mí no me gusta modificar cosas dentro de mi cerebro, ni químicamente, ni eléctricamente, ni nada, pero sí que es verdad que se sabe, eso sí que es cierto, que funciona, pero no va conmigo. Pues yo dentro de los productos químicos para dormir, que he probado muchos y muy variados, hay uno que tuve que dejar de tomar porque me producía sueños muy vívidos. La melatonina. No es la melatonina, es el mioinositol. Mioinositol. Es un producto que en teoría induce la relajación, pero también en algunas personas produce sueños muy vívidos y muy reales y puede llevar a pesadillas. Y tuve que dejar de tomarlo. O sea que... Yo lo que veo mucho meme últimamente en internet, en redes sociales, de gente americana hablando de la melatonina y cómo les genera sueños loquísimos. No sé si es que la melatonina en Estados Unidos la venden en otras concentraciones y se chutan ahí a la lo loco. melatonina en Europa tiene un límite, creo recordar que es 3 miligramos, o no sé si 3 o 2, igual son 2 si me estoy equivocando. Normalmente se vende como 1,8 o una cosa así. En Estados Unidos no hay limitación. Tú puedes meterte 40 miligramos, 50 miligramos. Me consta que un amigo de Jesús, que era Fernando Sánchez Dragó, tomaba melatonina a paladas. No, pero Sánchez Dragó melatonina y 70 sustancias 100 más. pastillas pero melatonina él decía que se triplicaba o cuadruplicaba la dosis. Pero porque la melatonina es uno de los más potentes antioxidantes y antienvejecimiento. Sí, es una hormona en realidad. Y bueno, hay algunos estudios ahora que la están poniendo un poco en duda y de hecho empieza a haber médicos que ya no la recomiendan tanto. Se está empezando a recomendar exclusivamente para lo que se tomaba originalmente, que es para combatir el jet lag. Tú te cambias de uso horario y la melatonina sí que puede ayudar a que retomes tu ritmo circadiano normal, pero la gente la está tomando debido a las redes sociales y a un poco al descontrol que hay,
la está tomando por sistema para dormirse como si fueran gominolas. De hecho, la hay en gominola. Sí, gummies. Sí. Y yo creo que no es una buena idea porque es algo Desde aquí más un serio. disclaimer, amiguitos, por favor, no chutéis medicamentos sin que un médico os lo aconseje de manera libre. Por favor, no hagáis esto en vuestra vida. Es que la melatonina ninguna cosa. Es una hormona que tú generas naturalmente. Entonces, si tú acostumbras a tu cuerpo a tomarlo, tu cuerpo es muy sabio, dice, pues ¿para qué voy a generarla? Entonces, la gente que toma melatonina muy habitualmente deja de generar de manera natural melatonina, y cuando deja de tomar la melatonina artificial, ya no sabe dormir, porque tu cuerpo no la genera. Que se ha hecho adicto a la melatonina, básicamente. Sí, dice que como efecto secundario a largo plazo te puede crear somnolencia, además. Claro. Vamos a ver, una cervecita antes de dormir tiene el mismo efecto y no te engancha. Un vasito de leche. Un vasito de leche. Eso es. Pero no Con digas miel, la marca, con galletas. no digas la marca Qué de la rico. cerveza. Una, porque el alcohol por la noche, luego si es en grandes cantidades, no mucha, pero más de una cerveza, sí te produce el efecto contrario, ¿eh? O sea, te fragmenta el sueño y hace que no duermas, con lo cual no es tampoco la solución. Por favor, O sea, tampoco os metáis alcohol antes de iros a dormir. Aquí un disclaimer. Segundo disclaimer, no toméis Vida drogas sana, ni alcohol. vida sana, Ya estamos, colacao, nosotros para eso y vasito os de lo leche contamos lo con que pasa miel. con las cosas. Y La leche es mucho más no son efectiva, cosas- la leche no son caliente. cosas buenas. Bueno, Enrique, has sido bastante mejor cliente de lo que yo pensaba. Has comprado 3 productos de los 4 que te he ofrecido. No pensaba yo que tuviera tanto éxito, con lo cual, bueno, pues igual hay un mercado aquí abierto para esta incubación de sueños. ¿Tú ves que puede haber una vuelta a esa sabiduría de la incubación de sueños en un futuro si se expande este conocimiento o no? A mí me gustaría, yo es una de las cosas por las que, entre comillas, lucho, ¿no? Me gustaría que los sueños fueran más importantes porque da mucha información. Mira, a esto que me cuentes, os ofrezco una anécdota que también cuento en el libro. El Papa Francisco hacía incubación de sueños. El anterior Papa lo ha contado, lo ha declarado a la prensa, ¿no? En el mundo cristiano, el único santo el único personaje del Evangelio, del Nuevo Testamento, que está relacionado con los sueños es San José, que no habla, sabéis que no dice ni una sola palabra en todo el Evangelio, pero sí tiene 4 sueños, ¿no? De los ángeles de Dios, para que se vaya, que Herodes, que va a matar al niño, estas cosas, ¿no? Pues el Papa Francisco declaró que tiene en su mesilla, declaró que tenía un San José, claro, del siglo XVI, no sé qué, durmiente, y que le metía debajo de la estatuilla un papelito cuando tenía un problema para que San José se lo solucionara. Eso es pura incubación de sueños, ¿no? Y lo está haciendo pues, el máximo dirigente de la Iglesia Católica, lo está haciendo, de la Iglesia Católica. Por cierto, que a partir de esa declaración hay un merchandising brutal y han hecho los chinos, todo el mundo ha hecho estatuillas del San José durmiente del Papa y se vende como churros, ¿no? Bueno, pues eso es una idea de que está vigente en el mundo moderno, ¿no? Y es una herramienta que nos puede ayudar, al menos a atender, no digo el tema de las enfermedades, que es un tema mucho más complejo, ¿no? Porque estamos jugando con el efecto placebo y estas cosas, pero sí al autoconocimiento, ¿no? Y eso es muy interesante. Vamos a aprovechar también que tenemos, aparte de un gran experto en sueños como es Enrique, a un gran experto en, bueno, pues costumbres y usos de la España mágica como es Jesús Callejo. Y quiero saber tu opinión, Jesús, cuando se dice, alguien tiene un problema y se dice, vamos a consultarlo con la almohada, ¿no? Consúltalo con la almohada. Qué sabiduría más concreta y más ancestral está ahí condensada en un bueno, pues un consejo tan básico como ese. Sí, ya sabes que todos los proverbios y todas estas frases populares tienen un significado, tienen un origen y normalmente están avalados por la práctica consuetudinaria, es decir, por gente que lo ha practicado, que le ha funcionado, que lo ha transmitido, ¿no? de generación en generación y luego queda como encapsulado en este tipo de proverbios o de frases. Yo estoy totalmente convencido, os lo decía al principio, ¿no? Los sueños nos dan información y de ahí que tanto Carl Gustav Jung como Freud y como, en fin, tantas personas estudiosos de la neurociencia le interesan los sueños, porque los sueños no solo sirven para reposar y para que la mente, en fin, no esté siempre en esa frecuencia alfa, ¿no? Sino que también sirve para transmitir este tipo de mensajes, de información. Lo único es que a veces pues, ocurre lo que ocurre. Cuando te despiertas no recuerdas tu sueño. Sabes que hay prácticas en ese sentido. Yo hice en su época control mental, el método este de Silva, y te enseñaban precisamente eso, ¿no? A recordar los sueños, a intentar hacer
una práctica muy concreta, que por cierto consistía un poco también en beber agua mientras tú formulas eso que quieres que el sueño te revele al día siguiente. Y luego tener una libreta al lado para que cuando tuvieras estos micro despertares lo escribieras cuanto antes para que no se te olvidara. Entonces, todo este tipo de información, que no deja de ser una herramienta mental, es utilizar los sueños para eso, para lo que se ha utilizado desde siempre. Nuestros antepasados no eran tontos, todo lo contrario. Cuando había este tipo de templos y cuando había personas que te interpretaban los sueños, es porque sabían la importancia que tenían este tipo de sueños para eliminar obsesiones o sencillamente para curar enfermedades psicosomáticas. Entonces, evidentemente, si somos ahora capaces y tenemos más tecnología y supuestamente somos más inteligentes, ¿por qué no utilizar ese medio, esas cartas escritas desde el mundo onírico para que nos dé respuesta a ciertas inquietudes? Acordaros que muchas obras literarias han sido escritas en ese estado onírico, en ese estado de somnolencia, en ese estado casi de incubación. Recordar que muchos descubrimientos científicos, como la estructura del benceno, ¿no?, por Augusto Kekulé, incluso la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, han surgido también fruto de sueños revelados, pero fruto también de esas inquietudes que el científico o el investigador de turno le estaba rondando la mente. Así que los sueños... Dalí usaba esa técnica también, ¿no? Claro, y Dalí la usaba. De hecho, él lo dormía decía agarrando claramente. algo no fuerte y cuando le caía sonaba, y algo metálico, ¿no? Y se despertaba y pintaba lo que veía. Exactamente. O anotaba lo que veía. El sueño de la llave que se llamaba. Dice, tú en el momento tú tenías una llave recogida, las antiguas, ¿no?, de esas que podías sujetar con la mano, y cuando se caía la llave, justo, fíjate, podía producirse, a lo mejor era medio segundo de sueño, pero suficiente para que te diera la respuesta a eso que tú estabas incubando mentalmente. En fin, cuando se dice eso, que tú decías, comentaba Sergio, cuando dices que la sábana, o en este caso la almohada, te dará la respuesta, tiene su fundamento, tiene su lógica, y Enrique Ramos lo sabe perfectamente con sus cursos que da, y por supuesto esto es algo que con el tiempo se irá implementando, se irá popularizando y por supuesto irá bajando de precio para que podamos generar estos sueños lúcidos y estas incubaciones de sueños para nuestro propio beneficio y sobre todo, lo más importante, y subrayo la palabra que ha dicho Enrique Ramos, para nuestra autorrealización, para nuestro conocimiento, para conocernos un poco más a nosotros mismos. Pues para quien quiera saber más, La incubación de sueños de Enrique Ramos, absolutamente recomendable, publicado en Arcopress para Almuzara Libros, está disponible en los canales convencionales y sin duda que es una lectura muy interesante. Y ya que hemos hecho un juego para con nuestro invitado, voy a hacer otro juego para con nuestros oyentes, y es que prueben esta técnica de la incubación de sueños y piensen en cuál es el problema más acuciante que tiene este programa. A ver si encuentran la solución, que es ¿cuándo va a volver el gran Izuzquiza? Y es que estamos huérfanos sin su manija, sin su guía, sin su faro que nos ilumine. Nos pasa como al Real Madrid, que estamos yendo al más absoluto desastre y a la implosión interna. Hombre, estamos mejores, Todavía mejores, no nos pegamos, madre mía. pegamos. Pero el otro día leía un comentario muy bueno al respecto de nuestro último programa, que solo hicimos Jesús y yo, y decía... esto es como los inmortales, solo puede quedar uno, hablando de la inmortalidad. Pues efectivamente, cada vez quedan menos. O sea que Fran vuelve pronto. Y esperamos también contar con Enrique en otra ocasión, porque su visita nos ha llenado de curiosidad y de conocimiento. Muchísimas gracias, Enrique, por venir. Gracias a vosotros. Jesús, ¿vas a dormir a pierna suelta incubando algún problema? Pues sí, ya que nos ha dado unas cuantas pistas, Enrique, pues vamos a ponerlas en práctica. Ya sabes que aquí somos también de teoría, pero también nos gusta bajar al terreno de la práctica. Así que esta noche lo probaré y a lo mejor os lo cuento. Alberto Espinosa, ¿te va a quitar el sueño editar este podcast? No, esto se me hace amenísimo comparado con otras cosas que tengo que hacer. Yo voy a agarrar la llave fuerte esta noche a ver si se me ocurre alguna idea magiquísima que nos haga multimillonarios. Pues con el patrocinio para Pupa Clown, que sabéis que estamos realizando en esta fase de la temporada para ayudar a los niños que cumplan sus sueños y salgan rápido de los hospitales, y ese aviso para los otros podcasts que edita Alberto Espinosa, como que han quedado a la altura del betún comparado con Mindfax. Pero no he dicho cuál. Nos despedimos
Y no me quiero despedir sin antes mandar un saludo para nuestra querida amiga Ser Skull, que también estaba invitada a venir aquí porque es una onironauta de Y pro. Alberto Martínez, que es su compañero. Y Alberto soñador. Martínez, crack absoluto y mundial, que recomendamos también todo su trabajo. Es una pena que no han estado aquí, pero problemas de agenda lo han imposibilitado. En breve intentaremos traerles para otros menesteres. Y con esto y poco más, me despido. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Señor Saito, esto no es el típico espionaje industrial. Me ha pedido origen. Espero que entienda la gravedad de lo que me ha encargado. La semilla que sembremos en la mente de ese hombre dará como fruto una idea. Esa idea lo definirá. Podría llegar a cambiarle por completo.